Bueno, la novela nació de una biografía que yo escribí sobre Joseph Conrad, que siempre ha sido uno de mis autores de cabecera, digamos, una influencia fuerte, no solo en términos de técnica y de construcción de las novelas, sino también de una cierta visión de la literatura, de para qué escribimos novelas, para qué leemos novelas. Conrad creía que las novelas son el mejor instrumento que hemos ideado los seres humanos, la literatura, para ir a esos rincones oscuros de nuestra experiencia humana y averiguar qué hay allí, qué pasa allí, tanto a nivel social como individual, metafísico casi, digamos, ¿no? Entonces mi gusto por Conrad me acabó llevando a escribir una biografía pequeña por encargo, y durante esa biografía me encontré con esta especie de leyenda que yo no conocía, según la cual él hubiera podido pisar tierra colombiana a los 19 años, cuando apenas comenzaba su vida de marinero, como parte de un barco francés que venía al Caribe colombiano, supuestamente para comerciar, pero en realidad para traer un cargamento de fusiles enviado por la derecha realista de Francia a los conservadores colombianos. Los conservadores colombianos de la época 1876 querían echar abajo el gobierno de Aquileo Parra, el gobierno liberal. Se embarcaron en una guerra civil para eso y esta familia francesa les mandaba fusiles. Bien, eso puede o no haber pasado en la vida de Conrad. Quiero decir, él estuvo en ese barco. No sabemos realmente si llegó a poner un pie en territorio colombiano. Yo creo que sí. Pero lo que sí es cierto es que años después habló con un diplomático colombiano, Santiago Pérez Triana, que vivía en Londres. Le pidió información sobre Colombia, le pidió información sobre lo que estaba sucediendo en Panamá en ese año de 1903. Y todo eso acabó metido en Nostromo, que es para mí la gran novela latinoamericana escrita por un inglés o escrita fuera de la lengua española, francamente. Todo eso me apasionó y empecé a construir una historia en la cual un narrador que no está muy bien de la cabeza considera que Conrad le robó su vida para escribir Nostromo. Y en la trama que invento, él trata un poco de recuperar su historia, la historia de su vida, la historia de su país, con lo cual todo se vuelve, aparte de una novela un poco loca, picaresca, profundamente irónica, todo es al mismo tiempo una reflexión sobre algo que me ha interesado siempre mucho, que es la manera como contamos la historia, la manera como nos relacionamos con el relato de nuestro pasado. Esto para mí ha sido siempre un punto de reflexión muy importante, porque claro, uno tiene que darse cuenta de que la historia, eso que conocemos como historia, no es una narración objetiva que nos cae del cielo, sino que es el producto de un punto de vista, de una subjetividad, es el relato de alguien, digamos. Y yo creo que como ciudadanos, como seres humanos, tenemos todo el tiempo que estar preguntándonos quién está contando nuestra historia, quién tiene el derecho de hacerlo, quién lo está haciendo, desde qué agenda política, desde qué prejuicios se está contando nuestra historia. Y yo creo que la literatura siempre ha sido ese lugar donde los ciudadanos de a pie recuperamos el derecho de contar nuestro propio pasado. Y sobre todo eso reflexiona la novela. A mí se me convirtió en una novela que es al mismo tiempo una novela de aventuras, una novela filosófica, una novela histórica en algún sentido, pero también una crítica de la historia. Y todo eso traté de meterlo en 300 páginas. Ahora te voy a decir una frase. Leer historia es un acto de fe. Bueno, sí. Leer historia es un acto de fe porque siempre estamos conscientes al
leer historiografía, al leer cualquier tipo de relato sobre nuestro pasado, eh, estamos conscientes o deberíamos estar conscientes de que eso no es objetivo, de que esto es la producción de una sensibilidad, de un punto de vista. Eh, y tenemos que, yo siempre he creído que tenemos que tener mucho cuidado con a quién autorizamos para que haga esto. Es un gran cliché, es un gran lugar común decir que la historia la escriben los vencedores, pero es un gran cliché porque es cierto, ¿no? Son esas palabras que escribimos con mayúscula, el gobierno, el Estado o la iglesia, los poderes, ¿verdad? Son los que acaban imponiendo su versión de nuestro pasado. Y, y yo creo que en ese sentido es muy posible que los novelistas y las novelas sean los que levantan la mano y dicen, no, las cosas no pasaron así, ¿no? O, lo que es igual de interesante, las cosas hubieran podido pasar de otra manera, ¿no? Para mí las grandes novelas sobre el pasado no son las novelas que reproducen de manera narrativa la versión oficial, sino son las novelas que se meten entre los resquicios de la historia oficial para tratar de contar la otra historia, la historia desconocida, o para tratar de dar una versión alternativa de lo que es nuestro pasado, y así enriquecer nuestra noción de lo que somos, inevitablemente. A través de tus obras, desde Los Informantes, La Historia Secreta de Costaguana, El Ruido de las Cosas al Caer, una percepción personal, pienso que has tratado de contar la historia de Colombia a través de distintas épocas. La historia del siglo XIX, Los Informantes, Los años 40 y el nazismo. El nazismo que llegó a Colombia, sí. El dibujante. Entonces, ¿qué época te falta por descubrir o que te gustaría descubrir? Pues tengo que decirte primero que yo no trabajo con términos tan abstractos, digo, nunca me planteo la conveniencia de escribir sobre un tema. O sea, mi punto de partida no es la conveniencia de escribir sobre el siglo XIX o el Canal de Panamá, ni sobre los años 40 y la presencia alemana en Colombia, sino que parto de personajes mucho más concretos que me preocupan, que están metidos en un problema, que tienen algún conflicto que es reflejo del momento histórico que atraviesan. Entonces, ese es mi punto de partida. Así que no es un proceso tan racional como ese, sino es más bien obsesivo, más bien es una neurosis de la que trato de liberarme mediante la escritura de la novela. Bien, explicado todo eso, sí hay dos momentos que hoy en día me preocupan muchísimo, sobre los cuales se han escrito millones de páginas en Colombia, y aquí en este libro que estoy trabajando ahora no voy a meterme en nada nuevo. Son momentos absolutamente recorridos por las narraciones colombianas, tanto de ficción como de periodismo, de historiografía, pero que a mí en particular, o con los cuales, digamos, tengo una relación personal, privada, que no pasa por la historia. Y son los dos grandes magnicidios del siglo XX, que son el asesinato de Rafael Uribe Uribe en 1914 y el de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Esos dos momentos hoy en día me interesan muchísimo, porque creo que a pesar de que hemos escrito millones de páginas sobre ellos, yo no he llegado al fondo de lo que estos momentos me sugieren. Tengo una relación con ellos personal, que no pasa por la historia oficial, y en el libro que estoy haciendo ahora voy a tratar de explorarla. Sí, no tuve la oportunidad ayer, pero me contaron que es sobre Uribe. Que iba de eso, sí. Sí, lo que leí ayer fue las páginas en las que cuento el día de la muerte de Uribe Uribe, que es una historia que todo el mundo conoce, ya lo hemos leído mil veces, pero la literatura la literatura es cuestión de forma, y cada vez que uno cuenta algo, por recorrido que sea, usando un nuevo lenguaje, un nuevo tono, está renovando de alguna manera, está descubriendo cosas que antes no estaban ahí. Eso es lo que voy a tratar de hacer.
en el año pasado, creo que a mediados, un poquito después, de tu columna en El Espectador, tú mismo hiciste como una columna de despedida. Sí. Y además de eso, una de tus últimas columnas fue sobre digamos, el gran problema o peso de Colombia, que en cierta forma es el personaje de Amparo Uribe Vélez. Sí. ¿Tiene alguna relación con tu retirada del Espectador? Tu unión con la realidad del país como que te hizo reflexionar sobre eso. No en ese sentido, no. Yo me retiré temporalmente, aunque vaya a ser un tiempo relativamente largo. Me retiré de la columna en El Espectador para poder concentrarme en el libro que estoy haciendo, que es una novela larga, difícil, que me ha implicado muchas incertidumbres, dudas, cambios en el curso de la escritura, y que me ha exigido un grado de dedicación, de energía mental, emocional, también física, que en algún momento llegó a ser incompatible con la columna. En parte porque a la columna le había dedicado en los últimos meses muchísima energía. Fueron los meses de la reelección, para mí era importante poner mi pequeño granito de arena para dar mi idea de por qué era nocivo para el país que el candidato uribista fuera elegido. Invertí mucha energía y mucho tiempo en eso, y eso también acabó, entre muchas otras cosas, alejándome de mi trabajo literario, que es lo principal. Yo creo que un novelista que opina políticamente en la prensa corre muchos riesgos. Uno de ellos es que su obra se vuelva un simple apéndice de sus opiniones políticas. Y a mí eso me parece peligrosísimo. Yo me siento, antes que nada, primero que todo, un novelista. Y sentí entonces que tenía que proteger mi tiempo y mi trabajo de novelista, para bien o para mal, y por eso dejé la columna. Okay. Y ya para cerrar, en tus primeras novelas se centraron en Bogotá. En Las Reputaciones fue la primera que no ocurrió directamente en Bogotá. ¿Te interesan otras ciudades del país? Lo que me sorprende. Me interesa, yo escribo sobre lo que me resulta sorprendente, lo que me resulta impredecible, y para que algo me sorprenda, tiene que antes haberme parecido conocido, digamos. A mí lo que me sorprende es lo que yo creía conocer, y luego el surgimiento de algún tema, alguna anécdota, me demuestra que no lo conocía, que me sorprende, que me resulta impredecible. Entonces, Bogotá ha sido mi tema en ese sentido por eso, porque era el espacio donde yo crecí, donde viví los primeros 23 años de mi vida, el espacio que yo creía conocer perfectamente, y de repente me doy cuenta de que a una hora de mi ciudad había un campo de concentración para ciudadanos, para simpatizantes del nazismo, un hotel convertido en campo de confinamiento para simpatizantes del nazismo. En la ciudad en la que crecí, que yo creía dominar perfectamente, me doy cuenta de que había un clima soterrado de miedo, de ansiedad, de violencia reprimida, que era consecuencia de los años de narcoterrorismo en Bogotá. Son esas pequeñas sorpresas que me demuestran que no conocía realmente lo que creía conocer, lo que me empuja a escribir. Entonces, en ese sentido, pues, claro, yo podría decir, algún día voy a escribir sobre Barcelona, una ciudad en la que pasé 13 años, pero es una ciudad que yo nunca llegué a conocer, de manera que nunca realmente me sorprendió. Ese es el mecanismo raro que hay detrás de mis libros.